con definir, ubicar, orientar cada parte que tenga el organismo. Y ha habido una evolución histórica, y aquí hago un paréntesis en lo que se dice ahí arriba, que son los epónimos. ¿Qué son los epónimos? Nosotros, supónganse que ustedes diseñan una prótesis y la quieren patentar. La idea sería que lleve su nombre, ¿sí o no? A lo menos un tiempo y de ahí ya normal. Entonces, lo que pasó fue que los primeros anatomistas, cuando descubrían las cosas, les ponían su nombre y lo dejaban así. Entonces, yo le podía poner un nombre en Alemania, otro le ponía otro nombre en Francia y así. Así que lo que pasó fue de que un día deciden hacer a lo largo de los varios años unos consensos. Entonces, actualmente se usa la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía, ha creado una terminología anatómica internacional que es la que ustedes tienen que conocer. Yo no les pido que se sepan los epónimos. Eso es más que otra cosa para la cultura, para trabajar con doctores o personas muy mayores que no conozcan los términos. Pero los términos actuales que les voy a pedir es que sí los conozcan. Por ejemplo, no les voy a pedir que digan nervio perforante de Caserius, nervio musculocutáneo, o no les voy a decir que me digan canal de Gullón, sino canal cubital nada más. Entonces, la terminología anatómica sirve para reemplazar todos esos listados antiguos que había, está en latín, por eso que algunos nombres, por ejemplo, escafoides, que es un hueso. ¿A qué suena escafoides? Escafoides en latín es, escafo es barco, y oides significa parecido a, entonces es un hueso que se parecía a un barco. Y así los nombres que han ido adquiriendo es por el latín. Y se suprimen los epónimos en el caso de la terminología anatómica internacional, y las estructuras de las mismas regiones deben tener nombres parecidos. Entonces, por ejemplo, esta estructura de acá que están viendo aquí, este nerviocito, es el nervio musculocutáneo porque es muscular en el brazo y cutáneo en el antebrazo, ¿ok? Entonces, en la terminología antigua se le decía nervio perforante de Caserius, ¿no? Ahora, para hablar de anatomía, ¿qué es la anatomía? Es la ciencia que nos permite conocer a través de la disección. Entonces, esto va a ser importante porque es la estructura de un organismo, es la morfología macroscópica. O sea, si tú quieres ver, por ejemplo, hígado, la anatomía del hígado es lo que tú vas a poder aprender viendo el hígado, ¿no? Sin necesariamente cortarlo y usar un microscopio. Y es una rama de las ciencias básicas que estudia la forma, la situación y las relaciones entre las partes que componen a los seres vivos. Ustedes no solo necesitan saber que el hígado existe, eso cualquiera lo sabe. Lo que necesitan, quizás lo más importante del curso, que es lo que siempre tienen que preguntar, es al costado de quién está esto, porque eso les va a permitir a ustedes el abordaje con el cirujano para poner una prótesis, para tomar en cuenta que si voy a poner, por ejemplo, voy a cambiar una cadera, tengo que saber cómo se fija la cadera, cómo entra la cadera, de dónde llegan las arterias que van a irrigar la cadera para nutrir la articulación, ¿cierto? Entonces, no solo es saberse la estructura, sino saber cómo están dispuestas una con otra, ¿ok? Eso se le llama relaciones entre sus partes. Entonces, la disección es un procedimiento que es para poder ver estas estructuras y de paso ir aprendiendo, ¿no? Entonces, este es el anfiteatro. Los padres de la anatomía antigua son estos dos, porque fueron los primeros que tuvieron el valor de disecar cuando estaba prohibido. Y bueno, mi tocayo es el padre de la anatomía actual, ¿no? Andrés Pizarro. Listo. Entonces, los niveles de organización de la materia, yo sé que ustedes se acuerdan de la academia, que había a nivel subcelular, había a nivel celular, tejidos, órganos y vísceras, ¿no? ¿Cuál será la diferencia entre un órgano y una víscera? Aparatos y sistemas. ¿Cuál será la diferencia entre aparatos y sistemas? Que toda la vida en el colegio les han dicho aparato digestivo y sistema digestivo, pero tienen una diferencia. ¿Y cuál será? Bueno, al final todo el conjunto son el individuo y las regiones, ¿ok? Entonces, los tejidos, para recordarles un poco de histología de la semana 4 de la pre, los que han estado en la pre, y para que más o menos me puedan seguir a lo largo de esta primera sesión, es, los tejidos son células con tejido extracelular, con matriz extracelular. Entonces, las células le van a dar a un órgano su estructura y su función individual, y la matriz va a ser la función conjunta que adquiera el órgano. Ejemplo, el hueso. El hueso son osteocitos, ¿sí o no? Pero tienen una matriz recontramineralizada que le da propiedades adicionales, ¿ok? Entonces, la anatomía que estudia todo esto se le llama histología o anatomía microscópica. ¿Y qué cosa vamos a ver nosotros en anatomía? Órganos. La RAE define órganos como cada parte del cuerpo que tiene una función. Y el diccionario de términos médicos lo define como la unidad anatómica corporal con forma, estructura, posición y función características. Es decir, es algo ya definido, ¿ok? Y aquí te dejo una diferencia, mira. Histológicamente un órgano siempre va a tener dos partes. El parénquima, que es la parte, la carnecita del órgano,
y el estroma. El parénquima, ¿qué cosa es? Es la parte funcional. Ejemplo, en un pulmón, ¿qué funcionará mejor? ¿El alveolo o el tejido de relleno? El alveolo, ¿sí o no? En un hígado, el hepatocito o los demás componentes. El hepatocito. Entonces, esas unidades funcionales se le llama parénquima, ¿ok? Y el estroma, ¿qué cosa es? Es todo lo demás de relleno. Entonces, la función depende del parénquima y el estroma le da el soporte al órgano. Ahora, no suelen aplicar, esto es aparte. Las vísceras. Las vísceras, ¿cuál es su diferencia con los órganos? Las vísceras son un subtipo de órganos, ¿ok? Cuando tú escuches vísceras, no sé, tu rachi, tu sangrecita, todas esas cosas, que te encantan. ¿Qué es una víscera? Es un órgano contenido en una cavidad y tiene que ser cavidad. Si no hay cavidad, no es víscera. Por eso todo lo del abdomen es una víscera, porque está en la cavidad abdominal. Lo del tórax también son vísceras. El ojo es una víscera, la lengua es una víscera, ¿ok? A ver, ¿la nariz será una víscera? No. ¿La piel será una víscera? Tampoco, ¿ok? ¿El oído será una víscera? Tampoco, no está en una cavidad. ¿Quedó claro? Todo órgano que esté en una cavidad es una víscera. Y las vísceras pueden ser de dos tipos, pueden ser huecas o pueden ser sólidas. Las vísceras huecas, por ejemplo, una clásica es el estómago, y vísceras macizas, el hígado. ¿Ok? Listo, y aquí viene lo que te va a romper la cabeza. Aparatos y sistemas no es lo mismo. ¿Ok? Un sistema es un conjunto de piezas u órganos relacionados entre sí que contribuyen a una determinada función. Mira, función. Es decir, hablamos más de coordinación e integración funcional. Por eso tú no puedes decir aparato nervioso o aparato endocrino. Los sistemas, hay una versión, ¿no? Los sistemas netamente hacen funciones. ¿Ok? Y si tú vas a hablar del sistema digestivo, estás hablando del sistema digestivo como función también. No solo es anatomía, sino también función, fisiología. Ahora, la parte del aparato vendría a ser todo lo que es secuencial. Es el conjunto de órganos que va a estar uno tras otro como anatomía, como tal, ¿ok? Listo, y son todos los demás. Y el conjunto de todo esto se le va a llamar individuo. Entonces, tú, ya para empezar a meternos al capítulo de hoy, que es miembro superior, ¿cómo vas a organizar el cuerpo? Ya a nivel universitario. El cuerpo tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene un tronco. ¿Ok? Tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene un tronco. La cabeza a su vez está dividida en cráneo y cara. El cráneo es para la parte de neuro y la cara para los órganos de los sentidos. El cuello es la zona de transición hacia el tronco. Y el tronco a su vez está dividido en tórax, en abdomen y en la parte de pelvis. Y todo lo de atrás se le llama dorso. El componente apendicular, o sea, lo que te cuelga del cuerpo, está definido por miembros. ¿Qué dice ahí? Extremidades no le vas a decir, te funan acá en el anfiteatro si dices extremidades, ¿ok? Queda claro. Entonces, hay miembros superiores y miembros inferiores. No es el brazo no es solo. Todo se le llama miembro superior. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, con eso ya podemos empezar que toda esta parte de acá, órganos, aparatos y sistemas, lo estudian la anatomía. ¿Ok? ¿Listo? Entonces vamos a ir a unos cuantos sistemas básicos para empezar. El sistema esquelético. El sistema esquelético está formado por huesos y por cartílagos. Los cartílagos como tal son áreas que soportan más tracción, van a tener más colágeno. Para lo que vendría a ser nutrición, no tienen nutrición, son avasculares, se nutren por difusión. Las funciones de los cartílagos son el soporte de partes blandas, tienen superficies lisas para las cavidades articulares. El grupo que estuvo conmigo cuando abrimos un dedo, vieron que el bordecito era oscurito, sino brilloso, es un cartílago. El cartílago sirve para que el hueso no se toque con el otro hueso. ¿Ok? Y el desarrollo generalmente es para los huesos tipo endocondral. ¿Qué significa esto? Los bebés tienen esqueleto de cartílago. Ese esqueleto de cartílago luego se vuelve hueso. ¿Ok? Entonces, eso es a partir del cartílago. Hay tipos de cartílagos, son esos tres. Te los dejo para que los revises después. Los huesos, ahora sí. Los huesos son tejidos en constante remodelación y recambio de la matriz. Es decir, esa sustancia dura que está ayudando al relleno, esa sustancia dura que ayuda al relleno, ¿qué va a hacer? Va a ser mineralizada por fósforo, por calcio, etc. Entonces, si tú vas a, ponte biomédica, tú vas a querer reemplazar hueso por una prótesis, tiene que ser un elemento tan duro como el calcio, como el fósforo, ¿sí o no? Entonces, por eso se usan metales como el titanio. Y además, como es tejido vivo, tienes que buscar que no haya reacción inmune, porque el cuerpo lo puede rechazar, ¿ok? Entonces tú tienes que buscar que mantenga la misma anatomía, pero con materiales sintéticos. Entonces,
¿Qué funciones tienen los huesos? Anatómicas, que son soporte y sostén orgánico, que protegen cavidades, que son palancas de locomoción pasiva. Y esto es interesante para ti. La locomoción es el movimiento. Y el que jala es el músculo a través de su tendón. Pero el que se mueve y arrastra todo, ¿quién es? El hueso. El elemento pasivo de la locomoción, ¿quién es? El hueso. ¿Okay? El elemento pasivo de la locomoción es el hueso. Y el elemento activo de la locomoción es el músculo. ¿Ok? Listo. Adicionalmente, el hueso también es un depósito mineral, ayuda a la hematopoiesis, que es la generación de glóbulos rojos de las células sanguíneas, y es reserva hematológica. Ahora, el esqueleto está compuesto de esta manera. Tú tienes 22 huesos en el cráneo, 8 en el neurocráneo y viscerocráneo 14. Tienes 26 vértebras. Tienes en la cavidad torácica 24 costillas, un esternón. Tienes un yoides, que es el huesito de acá del cuello. Tienes 3 en cada uno de los huesitos del oído. Y a nivel apendicular tienes 126 huesos. O sea, mira, tienes 80 huesos en todo el eje. Tienes 126 en la parte de los apéndices. ¿Okay? Entonces, mira, en el miembro superior, como son 2, se multiplican por 2, son 32. Tienes 2 en la cintura escapular, que ahora los vamos a ver. Clavícula, escápula. Tienes el húmero en la porción libre. Tienes radio y cúbito. ¿Okay? Tienes radio y cúbito. Tienes carpo. Aquí tienes 8 huesecitos. 5 en la palma de la mano, que son los metacarpianos, y 14 falanges. ¿Okay? Y lo mismo pasa en el miembro inferior. Tienes 1 en la cintura pélvica, tienes fémur, tienes rótula, tibia, peroné, tarso, metatarso y falanges. Entonces suma, 80 más 126, ¿cuánto es? 106. Lo que se había dicho en el colegio, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que hay huesos llamados sesamoideos. ¿Qué son los huesos sesamoideos? Son huesos que en el tendón el calcio se deposita y lo que va a pasar es que obstruyen un poco de repente y eso sale más cuando uno es viejito. ¿Okay? Son huesitos que suelen estar en la mano, adicionales. Otra cosa que es importante son los huesos tubornianos, que aquí en el cráneo las suturas a veces cortan más los huesos y hacen un hueso adicional. Por ejemplo, hay un hueso peruano, se llama el hueso peruano, el hueso inca, que es el hueso interparietal. Si quieres leer, lo lees después. Y los huesos cambian con la edad y con la soldadura. ¿A qué me refiero con eso? No es lo mismo un niño, no es lo mismo nosotros y no es lo mismo un anciano. El niño va a tener más huesos. ¿Por qué? Porque sus huesos, por así decirlo, todavía están en desarrollo. Entonces, el cartílago todavía no se ha vuelto hueso. Entonces, un cartílago parte un hueso en 2 partes. Así que vas a tener muchos más huesos. Y por el otro lado, los ancianos fusionan sus huesos. Por lo tanto, si tú vas a hacer algún día una prótesis o un recambio en algo, tienes que considerar la edad. Y por eso se toman radiografías, etcétera, porque no es lo mismo reemplazar una articulación en un niño, donde tiene toda una vida por delante, que reemplazar una articulación en un adulto. ¿Ok? Listo. ¿Y qué más tenemos? Ya. La morfología externa de los huesos. Los huesos son largos, son planos, son cortos. ¿Ok? Y son irregulares. Los huesos largos principalmente los vamos a encontrar aquí, mira, en la mano. No solo largo es porque sea enorme el hueso, como el húmero, el radio o el cúbito. En la mano tú tienes huesos largos. ¿Y por qué? Mira, aquí estos huesos de las falanges son huesos largos. ¿Y por qué, Andrés, son huesos largos? Porque su longitud es mayor a su grosor y ancho y porque tienen diáfisis y epífisis. Diáfisis es la parte blanquita, la parte grande, y epífisis es la cabecita del huesito. ¿Ok? La epífisis es lo que le permite crecer. Ahora, te habrás dado cuenta, ¿no? Diáfisis, epífisis. ¿Qué significará fisis? Fisis es el cartílago de crecimiento. Entonces, lo que esté arriba del cartílago de crecimiento, arriba en latín, epífisis. Ese cachito que está arriba es epífisis. ¿Ok? Ahora, los huesos planos, este de acá, ¿no? La escápula, mira, tiene longitud y ancho, pero no grosor. Y son cavitarios, son los huesos que van a cubrirme las paredes. Luego tenemos los huesos cortos, que son chiquititos y son de dimensiones semejantes, ¿ok? Y por ejemplo los tenemos aquí, ¿no? En el carpo y en el tarso. Y luego, eso es antiguo. Cuando los nuevos anatomistas se dieron cuenta que hay huesos que no cumplen estas tres, por ejemplo, este de acá, ¿no? Mira, el esfenoides, que parece un murciélago. Tiene ancho, tiene largo, tiene altura, lo vas a ver, es horrible, es uno de los huesos más trancas que hay. Entonces, estos huesos se les llamó irregulares. ¿Ok? Listo. Actualmente hay otros huesos, adicionalmente hay otros huesos, ¿no? Los huesos que tienen cavidades, que son los huesos neumáticos, que sirven para reducir el peso de la cabeza, y los huesos sesamoideos que ya te expliqué, que son inconstantes. ¿Ok? Listo. Cada hueso va a tener esto.
Va a tener eminencias, va a tener cavidades y va a tener conductos y agujeros. ¿Ok? Entonces, cuando tú estudias los huesos, tú tienes que fijarte en esto, porque estas tres cosas son porque hay algo que pasa a través de ello o hay algo que está cubriendo. Los huesos son como una plastilina, como un Play-Doh, entonces se adaptan a lo que ustedes van a ir viendo. Entonces, si por ejemplo el hueso pasa a ser una arteria, la arteria le va a dejar un surco, ¿ok? Si el, no sé, el músculo se inserta en un hueso, le va a dejar una rugosidad, ¿ok? Listo. Ahora vamos con las articulaciones. Las articulaciones son las siguientes. Te he hecho un super esquema para que ya, si así no aprendes, ya no es mi culpa. Las articulaciones se clasifican por el movimiento y eso se va a basar en los ejes. ¿A qué me refiero con ejes? No es lo mismo una articulación que se mueva de esta manera, que se mueva de esta manera y que se mueva de esta manera. Mira, es su mismo eje. ¿Ok? Entonces, si la clasificamos por los ejes, si la clasificamos por su grado de movimiento, puede ser móviles, semimóviles, inmóviles, y también por la naturaleza, es decir, qué tejido está entre hueso y hueso. ¿Qué es una articulación? Es cuando un hueso se encuentra otro hueso y como no están juntos, interactúan. Eso es una articulación. Que un hueso esté con otro hueso. ¿Ok? Listo. Entonces, empezamos, ¿ah? Según su naturaleza, cuando no hay una cavidad, escúchame, cuando no hay una cavidad entre hueso y hueso se le llama sinartrosis. Sin artrosis, no hay cavidad. Entonces, mira, es continua, está seguidita, y es porque hay un tejido entre hueso y hueso. Entonces, si el tejido entre hueso y hueso es hueso, se le llama sinostosis. Por ejemplo, el occipital con el esfenoides. Si el tejido entre hueso y hueso es tejido fibroso, se le llama sinfibrosis. ¿Ok? Las suturas del cráneo y los ligamentos que vas a ver aquí en práctica, seguro has visto la membrana interósea. Y bueno, las membranas, ¿no? Y las articulaciones de los dientes. Los dientes tienen unos ligamentos chiquititos que lo pegan al maxilar. Entonces, eso también se le llama mófisis. Entonces, estas articulaciones que tienen hueso y tejido fibroso entre ambas son inmóviles, no se mueven. Luego tenemos articulaciones cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas tienen ligamentos que las ayudan y son de dos tipos, ¿no? La del cartílago de crecimiento y la sínfisis, por ejemplo, la sínfisis púbica, que está acá adelante, y los discos intervertebrales, que son unas cosotas gruesas. Entonces, esas de ahí son semimóviles. ¿Okay? Y luego tenemos esto, las articulaciones que tienen una cavidad entre ambas son discontinuas, por eso se le llama diartrosis. ¿Okay? Entonces, mira, hay 6 tipos de articulaciones, que yo no te voy a marear porque esto es un poco más pesado, y todas son articulaciones móviles, ¿ok? Y de acuerdo a sus ejes, tienes estos tipos de... Lo que me importa que te acuerdes es que las diartrosis tienen una cavidad sinovial. Vas a ver una bolsita que envuelve a estas cavidades, ¿ok? Y lo que pasa es que estas bolsitas tienen un líquido. Y como tienen un líquido, lo que vas a tener es que las articulaciones se pueden inflamar. Ahí viene la famosa artritis. O por ejemplo, tenemos las artrosis, ¿no? Que es cuando el cartílago no esté y se desgasta. Ahora, entonces, ¿qué más podemos ver acá? Ya, mira, de aquí simplemente hay que recordar las estructuras que yo te lo voy a dejar después. ¿Ok? Eso sí es un poquito más avanzado. ¿Qué más se puso? Los movimientos, ¿no? Los movimientos también los puedes evaluar después, simplemente son flexión, reduzco el ángulo, extensión, abro el ángulo. Abducción, abro, aducción, cierro y rotación, giro. Es lo básico que te tienes que poner. ¿Ok? Listo. Ahora, en cuanto a la parte vascular, quiero que te quedes con esto de acá. Mira, las arterias inyectan sangre. Las venas traen sangre al corazón. Entonces, cuando a ti te piden en el examen práctico, si en algún momento te van a tomar pasito, las arterias van desde el corazón hacia afuera. O sea, yo describo así, mira, arteria subclavia, arteria axilar, arteria braquial, arteria radial, ¿ok? Y viceversa, vena cefálica, vena axilar, vena subclavia, regreso. Nada más quiero que te lleves aquí. ¿Qué más? Los linfáticos son una vía, es como una vía paralela que puedes tener, ¿ya? Y aquí te dejo un esquema más. Entonces, ahora sí, miembro superior. Miembro superior es todo un capítulo que vamos a tener aquí que es importante. Y en este caso vamos a organizarlo de la siguiente manera. Mira, tenemos una región del hombro, tenemos una región del brazo, tenemos una fosa del codo. Ya, esto de acá. Tú tienes 4 partes en el miembro superior, que quede claro. Tienes un hombro, tienes un brazo, tienes
un antebrazo, tienes una mano, ¿ok? Hasta ahí todo claro. Pero también tienes zonas entre una y otra. Y esas zonas entre una y otra tienen un nombre, yo le llamo zonas de transición. Una zona de transición, por ejemplo, es esta, mira, la axila. Hay cosas que van a cambiar de nombre en la axila. Otras aquí en el codo y en la muñeca. ¿Ok? Solo que ya no le vas a llamar muñeca, le vas a llamar túnel del carpo y canal de Guyon. ¿Ok? Entonces, este es el esquema más o menos para que tú estudies conmigo y empezamos con esto. Huesos. En la cintura escapular yo tengo dos huesos, la clavícula y la escápula. ¿Ok? En el brazo tengo al húmero, en el antebrazo tengo al cúbito y a la ulna, al cúbito o ulna y al radio. En la mano lo que tengo es al escafoides, al navicular, que también se le llama navicular, semilunar, piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Tenemos metacarpo y tenemos falanges. ¿Ok? Este es lo primero que hay que recordar. Tenemos dos huesos acá, tenemos un hueso acá, dos en el antebrazo, 8 que van a disponerse en dos filas. Mira, se disponen en dos filas, los 5 del metacarpo y los 14 de las falanges. ¿Ok? Listo. Entonces empezamos con cada uno de los huesitos. Clavícula. ¿Qué cosa me debo acordar yo de la clavícula, Andrés? Mira, la clavícula en primer lugar es un debate. Algunos dicen que es un hueso largo, otros dicen que es un hueso plano. Entonces, la cara superior, ¿cómo es? Es lisa, porque está en relación con la piel. Segundo, va a haber extremidades, es decir, la parte que está de una a otra alejadas. La extremidad que esté al costado del esternón se le llama extremidad esternal. La extremidad que esté al costado del acromion, de la escápula, se le llama extremidad acromial. Entonces, en base a eso yo me puedo ubicar para saber qué clavícula es. Mira, la extremidad esternal está medial, está a la línea media. La extremidad acromial está hacia afuera. La cara superior es lisa y la cara inferior es rugosa. Entonces, tú tienes que ver primero las extremidades. La external es bien redondita, es bien grande. En cambio, la acromial es bien plana. ¿Ok? Entonces, esa es la primera diferencia. Segunda diferencia, la cara superior es lisa. Y tercera diferencia, la clavícula tiene una dirección de adelante hacia atrás. ¿Ves? Mira, toca tu clavícula, va de adelante y se va hacia atrás. ¿Ok? Entonces con eso tú puedes saber en el examen práctico, si te ponen ahí clavícula derecha, clavícula izquierda. Luego tenemos eso, mira. Hay músculos que se insertan en él, que no es necesario que lo sepas ahorita. Y las fracturas de clavícula, por ejemplo, esto ya más aplicación clínica, se suelen dar más en el tercio medio. ¿Ok? Esta es una clasificación que se llama la clasificación de Alma. Y bueno, esa es otra clasificación que lo asocia a luxación, ¿no? Entonces, cosas que te debes acordar de clavícula, cómo saber si es derecha o izquierda. ¿Quedó claro? Nada más te pido. Entonces, mira, esta es la extremidad external. A ver, yo creo que te lo puse por circulitos. Ahí está. 1 es la extremidad external, 2 la acromial, 3 este surco está abajo. Y la cara inferior la voy a distinguir de la superior porque la superior es lisa y la inferior va a tener bastantes rugosidades. Porque hay un músculo, que es el músculo subclavio, y hay ligamentos que se insertan en estos dos tubérculos y líneas. ¿Ok? Ahora vamos a la escápula. En la escápula, ¿qué cosa tengo que considerar? Mira, ubicas esta punta que se le llama espina. ¿Cómo se le llama? Espina. La espina de la escápula es ¿de qué cara? Posterior. ¿Ok? Posterior. Y con eso ya ganaste, ya acabaste, ya sabes qué escápula es. Porque mira, la espina apunta siempre hacia afuera. Entonces ya con eso sabes si es una escápula derecha o si es una escápula izquierda. También la llaman omóplato, por si acaso, ¿ya? Entonces vamos a ver uno por uno. Esta punta, y esto es geometría, es describir. Anatomía es netamente describir, mira. 1, el ángulo superior. 2, el borde medial. 3, el ángulo inferior. 4, a ver qué te puse. 4 es la inserción del músculo elevador de la escápula, los romboides. En sí, ¿qué te puse? La inserción del serrato por adelante. Y mira este músculo de acá. Seguro lo has visto en práctica. En la parte de la escápula, no sé si se acuerdan, había un músculo aserrado. Así, todo un serrucho. Ese músculo es el serrato anterior. Y tiene una aplicación interesante. Este músculo está inervado por el nervio torácico de Charlesberg, o el nervio torácico largo. Cuando este nervio, yo al hacer una cirugía de mama, lo lesiono, ¿okay? Lo lesiono, ¿qué va a pasar? Que su función es tener la escápula pegada al tórax. Si el nervio no funciona, ¿qué va a pasar con la escápula? Se va a separar, ¿sí o no? Y va a aparecer una alita de ángel.
Entonces, ¿a qué se le llama eso? Escápula alada o escápula aláctica. ¿Ok? Exacto. Luego tenemos en 7 la fosa subescapular, mira, que es toda esta que está en la fosa anterior. En 8 tenemos la cresta coracoidea, ya bueno, esto es para la inflexión de un músculo. Esto de aquí sí me importa, mira. ¿Ves esta escotadura de acá? ¿Ves este huequito que está pasando acá? Como esto se llama coracoides, a esto le llaman escotadura de la coracoides, escotadura coracoidea. Entonces, mira, hay una arteria y hay un nervio que pasan en esa escotadura. Aquí la arteria pasa por afuera. Luego tenemos en 10 la coracoides, mira. Esta de aquí es la coracoides, ¿ok? Es normal. La 10 es la coracoides. Esta eminencia de aquí es la coracoides. Y te voy a dar una memotecnia para que nunca te olvides que se inserta la coracoides. No me han pagado, pero... ¿Por qué? Porque la coracoides inserta la cabeza corta del bíceps, la B, el coracobraquial, la C, el pectoral menor, la P. ¿Ok? Listo. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos en 11, a ver, la cavidad glenoidea. Mira, y esta cavidad glenoidea es importante porque con esa empalma, mira, acá también se ve la cavidad glenoidea. Es un hueco donde va a entrar la cabeza del húmero. Es por ese hueco que tú puedes hacer esto, mira. Cuando tú haces así, sientes cómo la cabeza del húmero se va moviendo a través de, ¿ok? Listo. Ahora, el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo son dos bolitas que hay arriba de esa cavidad, una arriba y una abajo. Y aquí acuérdate de esta memotecnia. Te gustan los de 23. ¿Por qué? Porque arriba va el bíceps y abajo va el tríceps. El bíceps va en la supra y el tríceps va en la infra. ¿Ok? Acuérdate, la cavidad glenoidea es de los de 23. Entonces, esa es la escala. Ahora vamos con lo que me faltó. 14 es la espina, 15 es el acromio, mira, 15 es el acromio, 16. Aquí en la espina hacia arriba se inserta el trapecio. Por eso que el trapecio lo sientes acá, mira. Desde acá de la espina. Pálpate acá, vas a tener una evidencia ósea de tu espina. De ahí, es siempre gracioso porque no hacen caso, se empiezan a tocar en clase. Ya. Abajo, mira, abajo de la espina se inserta el deltoides. Y luego tenemos, a ver, el supraespinoso arriba de la espina, infraespinoso abajo de la espina, al redondo menor y al redondo mayor. Y a veces damos fascículos dorsales. Y eso es lo que me va a importar de la escápula. Ahora vamos con el siguiente huesito, el húmero. En el caso del húmero, hay que nuevamente reconocer si es húmero derecho o húmero izquierdo. Entonces, yo me guío de la cabeza. Mira, la cabeza siempre apunta hacia adentro. Y en la epífisis distal hay, acuérdate, es un arturio, ¿ya? Tienes dos huequitos por delante y un huecazo por detrás. Otra vez, tienes dos huequitos por delante y tienes un huecazo por detrás. Lo que vas a hacer es buscar al huecazo y el huecazo siempre va atrás. Entonces, mira, ¿ves? Esta es la cabeza, pero esto es una cara posterior porque tiene un huecazo. Y adelante, mira, tienes dos huequitos. Uno. Entonces, primero hay que definir cuál es proximal y cuál es distal, ¿no? Proximal es la que tiene la cabeza y distal la que es toda deforme, como tú ves. Luego tenemos las caras, ¿no? La cara anterior la voy a definir por lo que te dije. Tienes dos bolitas, dos huecos, y además arriba ves dos tubérculos. En cambio atrás, mira, atrás yo solo veo uno y veo un hueco. ¿Ok? Y por último, mira, si yo cortara el hueso, veo que es un triángulo, en este caso el húmero es un triángulo torcido. Y luego, ¿cuál es medial y cuál es lateral? La cabeza manda. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué cosas debo conocer del húmero? Para empezar, la línea áspera. La línea áspera es una línea que vas a tener aquí, que es una continuación de este surco que vamos a empezar a ver. La cabeza del húmero, ¿no? La cabeza del húmero es un tercio de esfera, pregunta de examen. ¿Y por qué es ventaja que sea un tercio de esfera? Porque como es, mira, un tercio de esfera le permite moverse más. Si fuera dos tercios de esfera, como pasa acá en el fémur, no podrías moverte de la misma manera. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque eso explica por qué tú puedes mover bien los brazos, pero no haces splits. ¿Sí sabes lo que es un split, no? Abrirte de piernas. Eso es tranga, no todos lo hacen. Entonces, eso pasa porque la cavidad es mucho más reducida. En el caso de lo que sería el fémur, aquí es un tercio y abajo es dos tercios. De ahí tenemos, ¿cómo se llama lo que está abajo de la cabeza? Cuello. Entonces se va a llamar cuello anatómico. ¿Ok? Porque está lo que está abajo de la cabeza. Luego tenemos un cuello más, el cuello quirúrgico. ¿Y por qué? Porque mira, cuando esto se rompe, generalmente esto sale como un solo trozo y acá se rompe.
Esa es una zona de fractura, por eso como para yendo el cirujano, cuello quirúrgico. ¿Ok? Listo. Luego tenemos esto. Cuando se fractura el cuello quirúrgico, ¿te acuerdas del cuadrilátero que viste en práctica? Porque lo debes haber visto en práctica. Este cuadrilátero de Belfort, cuadrilátero húmero-occipital, ya. Este cuadrilátero va a estar en relación con la arteria circunflejo humeral posterior y más que la arteria, el nervio. El nervio axilar o circunflejo se daña y el deltoides se cae. Entonces, cuando te fracturas ahí, el hombro lo tienes pegado y duele un montón. Ya, mira, ¿qué más tenemos aquí? En 5 tenemos el troquíter, que es esta eminencia más grande de acá, esta de acá y esta de acá. Y en 6 tenemos, bueno, ahí están sus inserciones. Y en 6 tenemos el troquín, que es ese chiquitín, mira. Acuérdate, no sé, ¿cómo te gusta? ¿Troquíter o troquín? Troquíter. Entonces el troquíter se queda con 3 y el troquín se queda con 1. Entonces esos 4 músculos que se insertan en el troquíter y en el troquín se les va a llamar manguito de los rotadores. Y eso siempre preguntan, ¿ah? ¿Quiénes forman el manguito de los rotadores? Se lo preguntan a todas las escuelas. Así que tienes que acordarte cuáles son esos 4 músculos. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Son los 4 que se van a insertar como si fuera una mano, mira. El pulgar representa al único tendón que tienes aquí, que es el subescapular, y atrás tienes 3, que viene a ser supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Esos 4 forman un manguito. ¿Qué es un manguito? Como una manga. Los 4 tendones llevan juntos, envueltos en una fascia, y eso se le llama manguito de los rotadores. Pregunta de examen otra vez. ¿Quiénes forman el manguito de los rotadores? Y esos 4 músculos. ¿Cuáles son? Supra, espinoso, infra, redondo y subescapular. 7. Surco intertubercular. Es un surco que está entre ambos tubérculos. Ahora mira, acá es algo interesante. El pectoral mayor se inserta en el labio lateral, el redondo mayor se inserta ahí y el dorsal ancho se inserta de esa manera. Entonces, aquí va a quedar el tendón del bíceps. Esto te lo dejo para que lo repases después. Si no lo ves en el cadáver va a ser difícil que lo entiendas. Y por último la tuberosidad deltoidea, ¿no? Que aquí se va a insertar el deltoides, hasta la mitad del húmero se inserta el deltoides. Ese es el braquial anterior y este es el tríceps, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué más tenemos? Mira, entre las 2 inserciones del tríceps que lo estás viendo acá va a caer un surco. Este surco es el surco para el nervio radial, ¿ok? Y este se le llama el canal del radial. Canal. ¿Quiénes pasan en el canal del radial? El nervio radial. La arteria se divide en arteria braquial profunda y esta es una zona de compresión y fractura. Y tú lo debes haber conocido, sobre todo los chicos. Suponte que estás ahí en el cine o estás echado viendo una película en Netflix y tu placa se echa en tu brazo. ¿Qué pasa, chicos? El primer minuto, normal, ¿sí o no? Resistes. Pasan 5 minutos y te empieza a hormiguear la mano. Pasan 10 minutos y los dedos se ponen azules. ¿Qué pasó? Estás comprimiendo justo este canal. Entonces, eso pasa y eso se le llama, por ejemplo, el síndrome del sábado por la noche. El sábado de San Fernandino. ¿Por qué? Porque se quedaban ahí en una silla y comprimían el canal. Eso es una. Pero si tú te fracturas, dañas el nervio ya completamente y pierde toda su función. Y la función del radial es inervar motoramente todo lo de atrás y sensitivamente también. Así que pierdes todo. Y mira, si no puedes hacer extensión, ¿cómo estará tu mano? ¿Cómo estará todo? Caído. Por eso la mano en gota que te puse ahí. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a los otros 2 huesos. Y el radio y el cúbito. En el radio y el cúbito hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Mira, esta bolita de acá, del húmero, se llamaba capítulo o cóndilo. ¿Cómo se le llama? Repite, como primaria, capítulo o cóndilo. Cóndilo, ¿ya? La segunda se le va a llamar tróclea. ¿Cómo se llama esta de acá? Tróclea. Mira, cóndilo y tróclea. El cóndilo se relaciona con quién? ¿Con él? Radio. ¿Y la tróclea con quién? Cúbito. Muy bien, eso que no lo crees bastante. Porque mira, si yo te dije que una articulación es entre hueso y hueso, hay articulación acá. Hay articulación acá y hay articulación acá, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, mira, el cóndilo se articula con la cabeza del radio. ¿Y aquí hay abajo de la cabeza? El cuello, ¿sí o no? El cuello del radio, y aquí hay una tuberosidad que se le llama la tuberosidad del radio. El cúbito también tiene su tuberosidad y son para los tendones. La del radio para el bíceps y la del cúbito para el braquial.
¿Qué más? Tenemos, mira, aquí, esto es el olecrano, mira, esto de acá, quiero que toques aquí, vas a sentir un hueco, haz así, pero flexiona el codo así, y ahora haz esto. Desaparece el hueco, ¿sí o no? Entró una punta. Esa punta se le llama olecranon y es el cúbito. ¿Qué es esto de acá? Mira, eso va a entrar en esta cavidad que era ese huecazo grandote que te dije. Ya, ese huecazo que está acá, ese huecazo es la cavidad olecraniana porque es para el olecrano. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos reconocer acá? Mira, la cabeza, el cuello, la tuberosidad. Esto de acá se llama la cuerda oblicua, que es un ligamento de refuerzo para que no se separen los huesos. Esta es la membrana interósea. Y mira, ¿ves esos cachitos como los que te puso tu ex? Mira, mira. Y estos cachitos, ahí están llorando por atrás. Estos cachitos se les llama apófisis estiloides. ¿Cómo se les llama? Apófisis estiloides. ¿Ok? Siempre, todo lo que sea puntiagudo en el cuerpo le van a llamar así. En la cabeza, en el brazo, no sé por qué. ¿Qué más? La mano, que para cerrar huesos y que tomen un mini descanso. La mano. La mano está compuesta por 8 huesos, mira. Escafoides, que es este de acá, que parece un barco, no sé dónde, pero parece un barco, por eso le pusieron escafoides. El semilunar, que parece una media luna. El piramidal y el pisiforme. Mira, el pisiforme sí tiene sentido su nombre. Pisiforme, ¿qué significa piso usativo? ¿Se acuerdan de la academia? Genética. Alberjita, ¿te acuerdas? ¿No? Alberja. Entonces, pisum es arberja, pisiforme con forma de alberja o arveja. Es difícil recordar este nombre. Entonces, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. La memotecnia es pipí. ESPP. ¿Ok? Y luego viene traga, traga, le decían en la época del doctor Geray. ¿Por qué traga, traga? Trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. ¿Ok? Trapecio, trapezoide, grande y anchoso. Entonces, lo interesante es esto, mira, aquí veo los 8, pero aquí no veo a todos. Aquí han puesto el pisiforme por poner, y mira, acá también, mira, escafoides es el que comparte más área con el radio. Semilunar, piramidal, y el pisiforme no se ve porque está montado encima del piramidal. Trapecio, trapezoide, grande, Canchas. Ahora, ¿te estás dando cuenta con quién se articula el trapecio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se le llamaban estos huesos? Metacarpianos. Y si los metacarpianos se enumeran en el orden de pulgar a índices. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Ok? ¿Este qué metacarpiano será? Primero. Entonces, mira esta articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano. ¿Ah? Es coqueta. Mira, veo una C. Con una C es un beso francés. Así le decían en la época del doctor Geray. Es un beso francés. ¿Cómo es un beso francés? ¿Tú qué sabes? Son dos bocazas que se empalman siempre. Entonces, esas dos bocas, mira cómo se besan. Es un encaje recíproco, es una articulación en silla de montar, le llaman así, en silla de montar se larga, encaje recíproco. Esta articulación te permite hacer esto, mira. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Es por esa articulación, es la articulación más importante del cuerpo, incluso le llaman a veces. ¿Por qué? Porque esa articulación es la que te dio la evolución. ¿Ok? La pinza anatómica. Y ahora, para poder pasar a músculos, te doy un minuto, para que tomes agua, voy a ir a tomar agüita, regreso y sobrevive, ¿ah? Porque aquí ya viene todo lo de lleno del miembro superior. ¿Ok? Voy a tomar agüita. Vino.